Bien. Buenas noches de nuevo. Bienvenida Andrea, Angie, Janet. ¿Cómo les va? Muy bien, profe, gracias. Buenas noches. Bien, perfecto. Sus compañeros están buscando acceso. Yo les envié la dirección, la URL por el WhatsApp. Esperemos que se contacten. Bien, les decía yo a ustedes que me dicen que todas subieron su tarea, ¿verdad? A la plataforma. Sí, señor. Bueno, nosotros en la clase anterior estamos mirando el contexto general de los impuestos internacionales. Recuerden que hablábamos de que un impuesto internacional básicamente se genera en las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, los impuestos... Regálame un segundo a ver si puedo vincular a Marisol, que es que me está diciendo, seguro entró en una sala que no corresponde. Le voy a decir que le marco, que me dice que está sola y que si la llamo. Bien, me imagino, ahí está marcándolo, entonces me imagino que se vinculará. Les decía yo a ustedes que, bueno, se originan en la actividad del comercio internacional, pero no solamente en la actividad del comercio internacional, sino que también hay otros tipos de actividades que pueden afectar a las empresas como tal, y digamos que son unos rubros mucho más grandes. Durante mucho tiempo la humanidad ha estado preocupada por decir algo, por la contaminación ambiental. Entonces se han generado algunos tipos de impuestos por la contaminación ambiental. También a nivel internacional, que son diferentes en cada país, porque tengamos en cuenta que precisamente lo que debemos identificar es hasta qué punto una actividad a la cual se dedica nuestra empresa o a la cual nos dedicamos nosotros puede verse grabada en diferentes países por distintas tasas. Un ejemplo claro de eso es, por decir algo, cómo se empezó a penalizar, si lo podemos llamar así, la producción y la venta de cigarrillos en distintos países. Y las tasas eran distintas. Digamos que hace unos 30, 40 años no había problema con, tal vez más, como unos 40 años, no había problema con la producción de tabaco y de cigarrillos. Pero desde hace unos 30 años hacia acá empezaron a agravarse fuertemente el consumo de cigarrillo, pues por aquello de que el cigarrillo produce cáncer, lo cual además es cierto, produce enfisema pulmonar. Entonces empezaron a colocarse unos impuestos muy grandes en diferentes países. De hecho, si ustedes ven, no solamente es el tipo de impuestos, sino también son algunos tipos de prevenciones que deben aparecer en las cajetillas. Eso significó como actividad una disminución muy, muy grande para las empresas multinacionales que se dedicaban a la producción y venta de tabaco. Por decir algo, la Philip Morris, que en su momento pudo haber sido una de las empresas más grandes del planeta, empezó a tener un decaimiento en los ingresos, pues porque se desestimula ese tipo de consumos por los problemas médicos perdón, que tienen. Y digamos que en todos los países no son iguales. En el Oriente digamos que hay una cultura amplia del consumo de cigarrillo, pero en Europa y estas culturas occidentales y derivadas de las culturas occidentales como América, sí se pena mediante impuestos altamente el consumo de cigarrillos. Entonces les voy a mostrar la diapositiva para que retomemos el tema. ¿Tuvieron algún problema con su trabajo? Bueno, aparte de poderlo subir, ¿sí entendieron de qué se trataba el asunto? Sí, profe, yo sí lo comprendí. Ah, bueno, me imagino porque, pues, señora, ¿me ibas a decir algo, Marisol? Sí, profe, qué pena, hasta ahora me funcionó el micrófono, entonces sí, pues el trabajo fue bastante interesante, pero pues yo lo envié hoy, ya la plataforma ya había cerrado, pero entonces yo lo envié a su correo, profe. ¿Lo envías el correo? No, ahorita, ahora, y a ver, ¿todos los demás lo enviaron? A la plataforma.
Sí, a la plataforma, Sí, Janet. profesor, Aquí también, a la Andrea. plataforma. A la plataforma, profe. Bueno, listo. Ahorita miramos cómo trasladamos lo tuyo, Marisol, a la plataforma, porque es que se me arma el rollo. Bueno, Por profe, decirlo de alguna señor. manera. No, no hay problema, no te preocupes. Ok. Les decía yo, que bueno, me imagino que no tuvieron problema, porque además, pues recuerden que yo les ofrecí, pues que si tenían alguna inquietud o algún inconveniente, yo les podía colaborar por el WhatsApp y ninguno de ustedes me escribió, entonces me imagino que les habría ido supremamente bien con el trabajo. Bien, vamos a retomar nuevamente el tema. Lo que hicimos anteriormente fue ver de manera global en qué consistían los impuestos internacionales, o sea, en dónde se generaban y cómo terminaban por afectar algunas actividades económicas específicas, de acuerdo a la política fiscal. Recuerden el video de la política fiscal. Hay una parte que enmarca no tanto dentro de la política fiscal, que también vamos a ver hoy, que enmarca más dentro de la política monetaria, y es que uno de los grandes rubros que se hace, a pesar de que aquí en Colombia no, curiosamente aquí en Colombia no, es el impuesto a las divisas, el cambio de divisas, pues aquí sí existe un régimen cambiario, y ese régimen cambiario básicamente lo que procura es controlar la cantidad de divisas que hay en el mercado por aquello de que las divisas son necesarias tanto para las importaciones y se generan esas exportaciones. Digamos que eso es una doble vía. Cuando una persona va a comprar, va a importar, pues tiene que pagar en divisas, entonces tiene que comprar esas divisas y obviamente eso hay que hacerlo por unos canales regulares. Ese mercado que existió por allá en los años 80, la ventanilla siniestra y todo ese tipo de cosas, hoy en día está anulado. Existe un régimen, como les decía, un régimen cambiario, y ese régimen cambiario, al obligar, porque decimos que aquí en Colombia hay exención de impuestos, de hecho había una problemática respecto a eso de las divisas, y la Corte Suprema de Justicia, creo que fue la que sacó una sentencia donde decía que, de acuerdo a unos conceptos, se consideraba que el manejo de las divisas en el país estaba exento de impuestos. Sin embargo, al obligar a las personas que tienen que comprar y vender divisas a que lo tienen que hacer por un canal regular, que es el mercado cambiario, no el mercado libre, sino el mercado cambiario, pues obviamente entran por lo menos en ese impuesto del 4 por mil y en algunos otros tipos digamos, de tasas que habría que pegar al intermediario. Ahora vamos a mirar eso. Bien, regálenme un segundo, entonces les comparto la diapositiva que hemos venido avanzando. A ver, bueno, recuerden que todos estos conceptos los repasamos la clase anterior. Ustedes tienen claro el asunto relativamente en cuanto a cuál es el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la tarifa o la causa. Hablábamos de que la mayoría de los convenios, porque los impuestos internacionales a veces se generan en convenios, se preocupan mucho por la doble tributación, y la doble tributación es el caso de algunas actividades económicas que por cualquier circunstancia estén pagando doble y triple o cuádruple, dependiendo de qué tanto, porque de qué tantos países toque la actividad comercial que haga la empresa. Recuerden que trabajamos y lo comentaba yo en la clase anterior que les decía a ustedes, que por decir algo, una empresa como lo que pasa con Arturo Calle, pues podría estar utilizando telas importadas, y en función de las telas importadas estar cortando aquí, pero recuerden que ellos confeccionan en China, tienen como una especie de máquina de tercerización ahí en China y vuelven a traer. Entonces, claro, es una actividad dentro de más, dentro de más países toque, eventualmente se vuelve sujeta no solamente a una doble, sino a una triple o a más tributaciones. Las economías de escala tienen esa característica. Las empresas y las corporaciones están buscando el recurso. Eso es lo que hablamos de las economías de escala y que hablamos de la aldea global. Están buscando el recurso donde, entre comillas, puede ser más barato, pero ¿qué tan barato puede ser? Sencillamente cuando pueda tener de pronto no un coste interno dentro del país alto, pero sí ser grabado en el momento en que
se saca el producto. Entonces, por decir algo, hay países que conservan unos costes, y pensemos en los costes como la materia prima, la mano de obra, y los costos indirectos, los costes de producción, relativamente bajos. El caso de Malasia con la mano de obra o con algunas materias primas, sobre todo las que son maderas y ese tipo de recursos naturales, y no graban tanto el recurso, el producto cuando está saliendo, porque pues sencillamente son productos que todavía no se han terminado y que eventualmente se terminan en otro país, que es el país donde está la casa matriz o donde se tiene la planta productora que distribuye a nivel mundial. Entonces, digamos que ellos han conservado unos costes para no terminar como hacer, ¿cómo se diría esto? Menos apetecible el que las empresas invirtieran y dieran y generaran trabajo. En este tipo de países como Malasia, usualmente los impuestos son muy baratos y entonces dejan que utilicen algunos recursos que son también baratos, como la mano de obra o como lo que les comentaba hace un momento, unas materias primas, y el producto puede salir sin unos aranceles demasiado gravosos, entonces la actividad no se estimula y la inversión en el país tampoco. Sin embargo, hay otros países que sí desestimulan en el sentido de que tienen unos impuestos relativamente altos, entonces claro, ahí dejan de ser atractivos. Sin embargo, eso es como lo dice ahí, eso es una discrecionalidad, o sea, es una política fiscal de cada país. Al ser una política fiscal de cada país, dependiendo de lo que quiera lograr en su política económica, pues digamos que lo único que se puede hacer ahí es estudiar puntualmente cada caso. Y ahorita vamos a mirar aspectos puntuales. Bien, les decía yo que también tenemos intercambios sobre información tributaria en materia fiscal, y esto debido a que, pues, hay mucha evasión por un lado, por otro lado hay recursos que provienen de actividades que no son lícitas, lo que se llama el lavado de activos. Entonces los países terminan teniendo algunos convenios con el propósito de evitar, por un lado, la evasión y por otro lado, evitar el que se blanqueen dineros. Recuerden lo que pasa con los paraísos fiscales. Sin embargo, hay países que tienen como norma esto de los paraísos fiscales. A ningún país le gusta que le digan que es un paraíso fiscal, pero hay países que tienen una protección a las empresas con el propósito de buscar que llegue inversión, terminan por cobrar muy pocos impuestos. Usualmente se termina identificando con los países que tienen unas zonas de mercado libre muy grandes. Entonces, las empresas llegan y saben que pueden ejercer que son puertos libres, pueden ejercer una actividad comercial con relativamente muy pocos impuestos. Un poco este tipo de países le apuestan, a lo que le apuestan a los chinos no, pero no en cuanto, porque recuerden que, digamos, bueno, hay que hacer una diferenciación, y una cosa es China continental y otra China, y otra cosa es China insular, ¿no? Recuerden que es que China tiene a Hong Kong, y Hong Kong es puerto libre, pero China continental no, y Hong Kong usualmente tiene muy bajos impuestos y tiene una inversión altísima. De hecho, Hong Kong es la mayor economía mundial por Producto Interno Bruto per cápita, no por Producto Interno Bruto en términos absolutos, sino aquello de dividir el Producto Interno Bruto en el número de habitantes. Y pues cuando Gran Bretaña, porque eso era un protectorado de Gran Bretaña, terminó por entregar Hong Kong en el 2000 a China, los chinos se dieron cuenta que pues, sencillamente eso era una economía que funcionaba y crearon un modelo económico que se llama un mismo país, dos modelos económicos distintos. Entonces uno encuentra que Hong Kong es completamente capitalista, a pesar de pertenecer a China, y China tiene todavía todas las características de una economía planificada. Lo que pasa es que hay que empezar a diferenciar entre esas economías que llamábamos comunistas y las economías planificadas. Entonces, el problema que existe entre China y Estados Unidos por esa parte impositiva de lo que tiene que ver con Huawei y con Apple, no es un problema de Hong Kong. Entonces, como les decía, eso hace relaciones al ámbito y a las políticas que termina por establecer cada estado. Bien, esto en cuanto a la información tributaria. Y finalmente Colombia también tiene muchos acuerdos para eliminar doble tributación en cuanto a las empresas de navegación marítima y aérea. Y es que, como lo vamos a ver ahora,
sobre todo la navegación aérea, tiene muchos impuestos y eso desestimula. Y en cada país son distintos. Entonces, como les he dicho siempre, lo que corresponde aquí es mirar a ver qué tanto para el caso de la actividad que uno vaya a desarrollar en uno u en otro país terminan habiendo unos impuestos que impliquen unos sobrecostos en la actividad que se va a hacer. Bien, en materia de acuerdos para eliminar la doble tributación, Colombia tiene 11 y pues están vigentes. La idea es que habría que mirar cada uno de estos acuerdos en detalle. Hay uno con el Reino, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que está vigente desde el 2019. Yo se los he colocado desde los más recientes hasta los más antiguos, que estos son que están vigentes, porque si tú miras, puedes encontrar también unos 12 o 14 que ya no están vigentes. En la República Checa hay uno vigente desde junio del 2015, desde mayo del 2015. Con Portugal hay uno también vigente desde el 2015, igual sucede con India desde el 2014, Corea del Sur desde el 2014 y México desde el 2013. Este tipo de convenios haría que cualquier actividad con cualquiera de estos países fuese deseable, porque al evitar la doble tributación nos estaríamos evitando unas tasas impositivas acumuladas más altas. Hay 5 acuerdos más, hay uno con Canadá, otro con Suiza, otro con Chile, otro con España y uno que pues al que terminamos suscritos, que es el de la Comunidad Andina de Naciones, que es el más antiguo. Digamos que cuando se creó el Pacto Andino, de esto, no sé, ustedes ven, ahí está el Consejo de la Comunidad Económica de la Comunidad Andina, que está ahí cerca incluso a la universidad, porque eso está ahí en el Consejo Andino, está en la de Penta con Caracas, creo. Esos son los más antiguos. Ahora bien, en cuanto a convenios tributarios especiales para intercambio de información, pues existe uno con la Comunidad Económica Europea que está vigente desde el 2013 con los países que pertenecen a la OCDE. Y recuerden que nosotros, a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, recuerden que nosotros somos miembros de esta organización desde el 2017, 2016, si mal no estoy. Entonces, claro, como está vigente para toda la OCDE, en el momento en que cualquier país entra a formar parte de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, pues queda obligado a ese tipo de convenios. Y finalmente tenemos otro con Estados Unidos desde el 2013. Como les digo, aquí hay mucho de control de el origen de los dineros y evitar el que haya evasión fiscal. Ahora, en cuanto a los convenios que se han firmado para evitar doble tributación, perdón, en cuanto a los impuestos para el caso de la navegación marítima y aérea, ahora sí, existen, permítanme un segundo, existen 4. Uno que se firmó con Panamá en el 2009, otro que se firmó con Brasil en el 2006, otro con Estados Unidos en el 88 y otro con Italia en el 87. Bien, respecto a esto vamos a hacer un trabajo más adelante que yo les voy a encargar a ustedes porque digamos que siendo tantos tratados hay que empezar a mirar cada uno con lupa para ver, y regularmente los tratados terminan siendo suscritos por franjas, o sea, no son globales, sino que se estipulan por artículos, por secciones y capítulos, entonces a veces son dispendiosos. Entonces, pues obviamente mirar en detalle cada uno de esos, no lo creo que lo podamos hacer. Sí, vamos a diseñar una actividad en la que individualmente cada uno de ustedes nos pueda contar, cada una de ustedes o cada uno de ustedes nos pueda contar los aspectos generales, los más importantes. Bien, regálenme un segundo, niñas y chicos, a ver si puedo vincular. Una pregunta, ¿usted nos Señora. puede compartir esa presentación? Señora, ¿Usted nos puede compartir esa presentación? ahorita mismo me acuerdan antes de terminar la clase, profe, suba de una vez eso y lo subo de una vez a plataforma. Listo, profe, gracias.
Bien, me quería mirar a ver qué otros de sus compañeros de pronto están buscando acceso. Julie, a ver, llamemos a Julie a ver qué me está pidiendo acceso. Marisol, cuando yo te marqué, te suena, ¿verdad? Sí, profe, sí, señor. Ya, en eso vinculamos a su compañera. Si eso empieza ya como un sonido... ¿Dónde está? Ahí está marcándole. Creo que se salió alguien sin darse cuenta. Listo, Julie, ¿ya estás con nosotros, Julie? Ya, profe, por fin. Listo, no te preocupes. Gracias, profe. Ok. Bueno, continuemos. Precisamente salió un momento de la explicación que le estaban dando a tus compañeros para mirar a ver si alguien más estaba intentando entrar y de pronto tenía... algún inconveniente para entrar. Bueno, entonces les decía yo a ustedes... Un segundo, que es que esto de la virtualidad tiene su más y su menos. ¿En qué sentido? Que pues sencillamente piensan, si tú estás en el salón de clases, difícilmente alguien entra. Si tú no estás en el salón de clases, sino que estás en virtualidad, todo el mundo asume que uno tiene que estar conectado. Digamos, todo el mundo cuando hablo, todo el mundo hablo de funcionarios de la universidad. Bien. Voy a compartir entonces nuevamente la diapositiva. Vamos a entrar hoy a mirar en detalle los tipos de impuestos que existen. Hoy nos vamos a dedicar, como les decía, la parte de los convenios lo vamos a ir evacuando con exposiciones. Así nos queda un poco más fácil, ya digamos que sería más didáctico para ustedes. Vamos a entrar hoy al analizar cada uno de los tipos de impuestos de carácter internacional que existen. Y vamos a comenzar por algo que es drástico, bueno, que además, bueno, la situación de las empresas aéreas, yo no sé. Los impuestos aéreos, perdón, los tiquetes aéreos terminan, a nivel nacional, terminan más o menos, aquí en Colombia, terminan más o menos con un valor de un 25, un 30% adicional en función de las tasas y de los impuestos. Pero a nivel internacional es todavía peor. En el caso de Colombia, terminan con alrededor de un 55% de valor adicional. Y si a eso le sumamos que los operadores también deben pagar, pues entonces esa es una actividad que termina con un sobrecosto grandísimo. Y sí pensamos que se ha vuelto un mercado muy, muy competitivo, pues porque hay aerolíneas de bajo costo, pues que yo no sé cómo lo estarán haciendo. Y aparte de eso, le sumamos la pandemia, pues ustedes pueden imaginar en la situación en la que se encuentran las aerolíneas, los operadores y las agencias de turismo, porque es que tienen todos diferentes cantidades de impuestos y en los países, en cada país tienen unos impuestos distintos. Entonces, es una actividad que se vuelve muy onerosa en cuanto al pago de impuestos. Usualmente, ¿qué es lo que tenemos en la mayoría de los países? En la mayoría de los países, en cuanto a los pasajes aéreos, lo que tenemos son tasas y sobretasas. Cada país maneja un IVA para el caso de estos impuestos. Digamos que lo genérico es el IVA y las tasas. Y se manejan unas tasas aeroportuarias y otra cantidad de cosas sobre los tiquetes. Digamos, ni siquiera es a la persona, pensemos que por separado tenemos todo lo que nos cobran a nosotros y que no tienen que ver con el tiquete. La parte de los costos por los equipajes, la parte de los costos por algunos tipos de servicios aeroportuarios, eso es distinto, ¿no? Aquí hablamos de los tiquetes. Entonces, los tiquetes usualmente tienen un IVA y una tasa. Sin embargo, la mayoría de los países terminan grabando y generando unos valores altos. En especial, Francia, Chile, Brasil, Noruega, Corea y Reino Unido, porque tienen unos impuestos
que son particulares. Bueno, aquí sucede como sucede con todo lo que es de carácter tributario y hay que estar pendientes de la última reforma tributaria que haya habido en cada país. Nosotros estamos pendientes aquí en Colombia de la última reforma tributaria. La última reforma tributaria, recuerden que fue la ley de financiación, que nos dijeron que no era una reforma tributaria, pero pues tiene una cantidad de imposiciones. Y en los diferentes países, pues también hay unas reformas tributarias que terminan modificando las tasas. Entonces, no necesariamente lo que hoy es, mañana sigue siendo. Eventualmente se modifican las tasas, dependiendo de la última reforma tributaria. En Francia y en Reino Unido, de hecho, Francia y Reino Unido estuvieron durante algún tiempo compartiendo ese tipo de impuesto. Crearon un impuesto que es un impuesto que se dedica, que es una sobretasa, que se dedica al estudio de alternativas para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Pues, digamos que el destino específico de esto, pues, adicionalmente, porque se supone que el Estado, y miren lo que nos sucedió con la pandemia, lo que nos sucedió con la pandemia es que sencillamente, pues, se asume que cierto tipo de contagios y cierto tipo de enfermedades entran por los aeropuertos. O sea, la alcaldesa no está muy lejos en ese aspecto cuando dice que, pues, sencillamente el contagio del COVID entró por el norte, pues porque los que tienen capacidad de viajar y que terminaron trayendo el contagio sin ánimos de estigmatizar, obviamente, y además yo no tengo estudios, sino me estoy guiando por lo que ella dice y que es de alguna manera lógico. Las personas que tienen capacidad para viajar y que de pronto estuvieron en estos países donde se generó inicialmente el contagio de COVID, pues son personas de estrato 4, 5 y 6 que viven en el norte. Sin embargo, la ejecución terminó en el sur. Es algo así como, mire, se trajo y los que menos protección tenían estaban en el sur, entonces la mayor cantidad de contagio terminó en localidades como Simón Bolívar o como Kennedy o como Osa. Entonces, básicamente lo que se pretendía con este tipo, pues estamos hablando que estos son impuestos que vienen desde el 2015 más o menos, un poco antes. Lo que se pretendía con ese tipo de impuestos, lo que buscaba Francia y el Reino Unido, era algo así como estamos expuestos a que debido a la venta de etiquetes, debido a la actividad comercial de las aerolíneas, podamos tener contagios de SIDA, de malaria y de tuberculosis, que en Europa, digamos que lo han tenido muy bien controlado. Entonces, ellos crearon un impuesto y ese impuesto básicamente lo destinaban al estudio de alternativas de contención para esos tres tipos de enfermedades, de contagios. Y lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo. Sin embargo, en Francia es especialmente, de pronto por lo que Francia tiene una, pues uno no lo explicaría, ¿no? Francia tiene una vocación turística muy grande. De hecho, una de las industrias más grandes que hay y lo que más aporta al Producto Interno Bruto de Francia es el turismo. Hay mucha gente que va a hacer turismo a Francia. Entonces uno no se explicaría que lo graben de esa manera. Francia es especialmente impositiva con esta actividad. Ellos consideran que fuera de lo que hablamos del IVA y de las tasas, que eso de hecho ya le puede estar incrementando los tiquetes en alrededor de un 30-40%, tienen unas sobretasas de €1 para viajes dentro de la Comunidad Económica Europea, pero pues sencillamente porque ellos tienen unos intercambios ahí. Además recuerden que las fronteras se eliminaron prácticamente. Esto para clase económica, pero para primera clase y sillas de ejecutivos, las sobretasas del 10% dentro de la Comunidad Económica. Para el caso de los vuelos intercontinentales, o sea, de los que salen de la Comunidad Económica Europea, la tasa puede llegar a ser de puede llegar a ser de 40 euros. Y si usted multiplica 40 por alrededor de 3.000 algo, 4.000 pesos, que viene estando
la tasa de cambio para el caso de los euros, pues estaríamos hablando de alrededor de 160.000 pesos, y agregarle un tiquete 160.000 pesos fuera del 55, de alrededor del 50% que podría sumar el IVA y la tasa. Estamos implicando en pensar en que cada tiquete puede tener un sobrecosto adicional de cualquier 500, 600.000 pesos. Esto le representa a Francia una entrada relativamente grande, 200 millones de euros. Si ustedes pasan qué sé yo, si hacen la conversión en la tasa de dólares, estaríamos hablando de alrededor de unos 350 millones de dólares, y eso es, por decir algo, para el caso del Producto Interno Bruto colombiano, estaría representando cerca del 1 o el 2%, pues es un valor significativo que termina por agregársele a el presupuesto de un país. Me imagino yo que para el caso de Francia termina siendo alrededor del 1%. Bien, como les comentaba hace un momento, el Reino Unido tiene el mismo convenio que tiene Francia, es el estudio para el caso del SIDA, la marihuana y la tuberculosis. Aquí en América, Chile, digamos, esto es algo imposible de mirar, en el sentido de que cada país tiene unas tasas impositivas distintas. Entonces yo lo que estoy haciendo es mostrándoles como un paneo entre Europa y América cuáles serían los países que tienen las mayores tasas y que prestan como mayor atención, pero en todos los países vamos a encontrar algunos tipos de tasas diferentes que generan un impuesto de carácter internacional sobre la actividad aérea y de los tiquetes. Aquí en América, Chile siempre ha tenido una vocación impositiva. Recuerden que esta economía chilena fue derivada de las teorías económicas de los Chicago Boys, y básicamente ahí, bueno, después de Pinochet, que fue el que terminó instaurando ese modelo económico con esos estudios, se permite todo tipo de actividades, pero se graba. Y ellos graban. Para el caso para Chile le representa alrededor de unos 6 millones de dólares anuales en impuestos, fuera de lo que representa, como les decía hace un momento, el IVA y las tasas que tienen de entrada y salida. Y para el caso de Brasil, alrededor de unos 12 millones de dólares. Entonces, esa plata que nosotros que terminamos viendo aquí, estos 12 millones de dólares, los otros 6 millones de dólares, y adicionalmente lo que existe en Francia, en Brasil, y si hacemos un conglomerado mundial que puede llegar a ser miles de millones de dólares, en función de lo que se recaude en todos los países, pues sencillamente es un impuesto que hace del que la actividad se golpee, la actividad de la venta de tiquetes aéreos. Para el caso de Colombia, nosotros tenemos tasas en impuestos que van desde 20 dólares hasta 100 dólares, y adicionalmente hay un impuesto que es el que los operadores deben asumir, un 2.8% de la tarifa aérea. Entonces, pues eso es un agregado, y si a eso le sumamos el IVA, pues estaremos hablando casi de cerca de un 40% sobre el valor original del tiquete. Yo no sé cómo irán a hacer, espérame un segundo, cómo irán a hacer las empresas aéreas, porque de hecho ya están muy maltratadas, y si a esto le sumamos, yo me imagino que esto tendría que ser reevaluado, porque pues nosotros estamos hablando de la industria turística. De hecho tenemos el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Económico, Industria y Turismo. Entonces, le apostamos al turismo, pero pues el turismo con tantos impuestos es complicado. Entonces, yo me imagino que, y más ahora en pandemia. Lo único es que nosotros, aerolíneas de carácter internacional, tenemos muy pocas. Avianca, como les decía yo en la sesión anterior, tiene su sede social, porque es que adicionalmente esto hay que sumarle sobre la actividad
sobre la actividad, es decir, sobre lo que reportan ellos como ganancias netas. Avianca tiene su sede en Panamá, su sede social. Sin embargo, tenemos aquí algunos operadores locales que terminan grabados y si queremos convertir a Colombia, como lo hemos planteado desde hace unos 20 años, en una sede de turismo, en un destino turístico, pues tendremos que reevaluar esa política de impuestos sobre la actividad aérea. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, profe, no, señor. Bien. El efecto de los impuestos internacionales básicamente está sobre lo que les decía yo hace un momento, está sobre el estímulo o el desestímulo que se da a algunas actividades económicas. Y hay algo que es bien delicadito, y eso que es bien delicadito es los impuestos a las divisas. Digamos que todos los países, ¿en manos de quién está la política monetaria? En todos los países. ¿En los bancos, profe? Sí, señora, pero ¿en qué banco en especial? ¿El Banco Mundial? El No, Banco Central. ¿En sí, el señora. FMI? El Banco Central, para el caso de Colombia, en el Banco de la República, para el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Digamos, los distintos países le dan un nombre diferente. Aquí es el Banco de la República, en Estados Unidos es la Reserva Federal. En la mayoría de los países el nombre es el Banco Central, de lo que conocemos como el Banco Central. Resulta que la política monetaria, por aquello de que hay que controlar la inflación y la generación de empleo, está en manos de los bancos centrales y la mayoría de los bancos centrales en todo el mundo tienen algo que se conoce como independencia administrativa e independencia de políticas. Y en la mayoría de los casos en todo el mundo, el régimen cambiario está en manos de los bancos centrales, o sea, la normatividad. Aquí nosotros tenemos una combinación entre el Banco de la República y algunas entidades que ayudan, como la DIAN, como el Ministerio de Hacienda. Pero digamos, eso es la parte de lo que hablamos de la política monetaria. Y el problema de la política monetaria es, sobre todo, para la mayoría de los bancos centrales, el manejo de la inflación. Pero más allá del manejo de la inflación, en cuanto a impuestos, está la parte del estímulo o desestímulo que se da a la inversión. O sea, países que quieren tener una alta inversión y que quieren buscar un desarrollo vía capitales extranjeros, usualmente terminan por bajar o anular totalmente los impuestos, por lo menos inicialmente sobre las divisas. Digamos que terminan grabando otro tipo de cosas, por decir algo, los activos, o terminan grabando las utilidades que puedan generar esas empresas aquí en el país y cómo las sacan hacia afuera. Pero el manejo de las divisas procuran dejarlo quieto y no grabarlo, porque cuando lo graban es un impuesto muy agresivo. Piensen ustedes lo que nos sucede a nosotros con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta pronto es el impuesto más agresivo que hay, porque uno siente como que le están grabando a uno la utilidad permanente que está sacando. No lo que sucede con los sueldos para los que tenemos sueldos, sino digamos las utilidades que generan las empresas para los que tenemos empresas o hemos tenido empresas o pensamos en tener empresas. Cuando uno es empresario, ese impuesto sobre la renta es muy agresivo, porque es quitarle a uno la rentabilidad de la empresa. Para el caso de nuestro país, en un 35%. Entonces, si pensamos, eso es lo que terminan haciendo los países. Sin embargo, las divisas las dejan relativamente quietas. Regálenme un segundo para que entiendan ese manejo, porque ese es el manejo de la política monetaria. Lo que pasa es que tengan en cuenta algo. ¿Quién tiene el manejo de las divisas? El Banco de la República. Nosotros podemos tener dólares alegremente aquí. O sea, tú No, puedes señor. Que yo sepa, no. con una No. maleta con $50,000 y te la pillan, es como el que anda con, qué sé yo, 500,000 pesos y no pasa nada. Eso es lavada de dólares. Sí, claro. Digamos que aquí hay un control monetario, y el control monetario, más allá de los impuestos, está en función de qué. Piensen ustedes que los dólares están en dónde, porque es que al país vienen dólares, y si nosotros no los podemos tener, ¿a dónde están los dólares? En los bancos.
en los bancos y especialmente en el Banco de la República. Digamos que el Banco de la República es el que entra como operador de todo el sistema bancario. Entonces el Banco de la República, dependiendo de las necesidades que tiene la economía de dólares, sencillamente lo saca a los operadores, que en este caso es el mercado cambiario. Ahí hay una serie de intermediarios que vamos a mirar ahora, y esos intermediarios tienen la disponibilidad de dólares que les permite el Banco de la República. Los dólares en el Banco de la República tienen un problema, y es ¿cuál? Que cuando tú tienes los dólares adentro, es porque has comprado dólares, entonces estás restringiendo el circulante en pesos. Al restringir el circulante en pesos, existe menos oferta monetaria para comprar los productos, los bienes y servicios que se producen dentro del país. Lo otro es lo que se hace ya no cuando se compran, perdón, no, ya no cuando se venden, sino cuando se compran. Cuando se compran los dólares, el Banco de la República termina por sacar dólares, por sacar pesos afuera, y al sacar pesos afuera empieza a generar inflación. Y recuerden que la inflación, que es generada por el exceso de oferta monetaria, en este caso en pesos, le pega duro al poder adquisitivo de las personas. Cuando se hace esta negociación de comienzo de año en el que se incrementa el salario mínimo, pues eso, adicionalmente de que eso para el salario mínimo, que en las empresas de pronto terminen a uno subiéndole el salario más o menos en el equivalente a lo que se pactó en el salario mínimo, bueno, es otra cosa, pero ese incremento en el salario no obliga, sino al salario mínimo. Si alguien se gana 1.000.000 de pesos, por decir algo, no, y en la empresa le dicen, no, no le vamos a subir el salario este año, la empresa no tiene ningún problema. Esto es únicamente para el salario mínimo. Entonces, el poder adquisitivo, cuando se están comprando esos dólares, el Banco de la República cuando compra dólares, lo que hace es comprarlos con pesos, y esos pesos terminan en el mercado, se genera inflación. O sea, en resumen, en manos de esa función que tiene del régimen cambiario, de qué tantos dólares puede tener y qué tantos dólares puede soltar el Banco de la República, termina afectando algo que es la política monetaria, y la política monetaria tiene unos efectos sobre la generación del empleo, sobre la inflación y sobre las tasas de interés. Les voy a mostrar un video que nos habla para que, así como vimos lo que era la política fiscal, por aquello de que toda nuestra área es la parte de impuestos, para que veamos el efecto que tiene, por un lado, las divisas y por otro lado, la política monetaria. A veces no se entiende muy bien. El Banco de la República, por decir algo, por decir algo, termina manejando unas franjas, que es la tasa cambiaria, porque es que eso golpea también al exportador, y a veces más que un impuesto. Termina manejando unas tasas cambiarias, pero el Banco de la República puede presionar el dólar a la baja o hacia el alza, dependiendo si compra o vende dólares en el mercado cambiario. Les regalan un segundo, les muestro un video que les habla a ustedes sobre la política cambiaria, que está en manos del Banco de la República. Cuando era estudiante de economía, ningún tema me parecía más apasionante que el del dinero en la materia monetaria. Algo que es tan drásticamente real y, sin embargo, tan evanescente. Para muchas personas incluso completamente incomprensible. Ya sabéis que alrededor del dinero, además, aparecen poderes que parecen casi mágicos, taumatúrgicos, como el de aquellos iniciados que conocen los arcanos de ganar dinero. Sí están viendo, niños, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Con dinero. Bueno. Pero también tenemos aquellos otros sacerdotes, por así decirlo, del dinero, que lo controlan, lo gestionan, lo crean e incluso lo hacen desaparecer. Por eso hoy vamos a hablar de dinero y de política monetaria, sobre todo.
En este vídeo no quiero hablar del dinero, sino de la política monetaria. Y por eso no nos interesa cualquiera de las formas que ha conocido el dinero a lo largo de la historia. Es decir, no nos interesa eso que se ha usado como intermediario en los intercambios en el pasado, sino lo que se usa hoy en día. Es decir, nos interesa el dinero moderno. Y ese dinero moderno ha sufrido una especie de proceso de espiritualización. Si en la antigüedad el dinero eran cosas, eran objetos, eran especias, eran metales preciosos, hoy en día el dinero se ha desembarazado casi totalmente de esa materialidad, hasta quedar reducido solamente a su función. Ese proceso comenzó cuando aparecieron los billetes de banco y se ha culminado con las anotaciones electrónicas. Sin embargo, el dinero moderno no se explica por el modo en que se materializa, sino por el modo en que se crea. Fijaos, el dinero moderno nace en las instituciones financieras y especialmente en los bancos. Para entender cómo se produce este parto del dinero, tenemos que acercarnos al balance de los bancos. Lo que refleja un balance de una empresa, muy simplificadamente, y que me disculpen obviamente los expertos en contabilidad, vendría a ser lo siguiente. En el activo tenemos todo aquello que se puede convertir en liquidez, es decir, todo aquello que la empresa a corto o a largo plazo puede convertir en dinero. Y en la parte de los pasivos tenemos las deudas que tienen las empresas, ya sean estas a corto o a largo plazo. Pues bien, en el caso de un banco, una parte de sus pasivos son medios de pago, es decir, aquello que nosotros usamos como intermediario en nuestras transacciones. Veamos, por lo tanto, el balance del Banco Central para entenderlo. Una parte de lo que respalda esos billetes y monedas emitidos son metales preciosos y monedas de otros países. Sin embargo, el 12 de septiembre de 2019, el pasivo de la Reserva Federal ascendía a 3,8 billones de dólares, o trillones si os gusta más la expresión anglosajona. Pues bien, las reservas de oro tenían en ese pasivo un valor de mercado de 11.000 millones de dólares, es decir, un 0,29% de los dólares emitidos están respaldados por oro. Pero la mayor parte de lo que respalda el dinero son documentos que reconocen que alguien tiene una deuda con el Banco Central. Es decir, está principalmente constituido por préstamos que el Banco Central tiene derecho a recuperar a diversos plazos. Y pueden ser préstamos a otros bancos, al Estado, o pueden ser títulos de deuda pública que el banco haya comprado. Por lo tanto, lo que respalda el valor de billetes y monedas en circulación no es otra cosa que promesas. En concreto, la promesa de que alguien devolverá al banco los préstamos que éste le ha concedido. Los bancos comerciales también crean dinero, pero lo hacen por otro procedimiento, lo que llamamos la reserva fraccionaria, aunque tiene mucho que ver. La reserva fraccionaria es una práctica que comenzaron los plateros en la antigüedad. Estos negocios solían aceptar metales preciosos como depósitos para guardarlos y custodiarlos, y a cambio se daban unos documentos que acreditaban ese depósito. Sin embargo, el éxito de esos documentos como medio de cambio llevó a los plateros a disponer ilegal e ilegítimamente de esos metales depositados, y sobre los que, como os he dicho, tenían solo la obligación de guardarlos y custodiarlos, no de hacerse con ellos para obtener una ganancia. Ganancia que además no iban a compartir con los legítimos dueños de los metales preciosos, que les pagaban por el servicio de depósito. Como precaución, los plateros guardaban parte de los metales para las posibles retiradas que hicieran los clientes. De ahí surgió la moderna práctica bancaria. El banquero de hoy, como el platero de antaño, sabe que una parte importante de su negocio es calcular qué parte de lo que se le deposita debe guardar en forma de reserva. Porque en la actualidad los bancos comerciales pueden disponer de los depósitos de sus clientes siempre y cuando aparten en forma de reserva una proporción suficiente para cumplir con las obligaciones que tienen con los clientes. Esa reserva tiene dos partes. Una es aquella que es obligatoria, aquella a la que le obliga la autoridad monetaria, que por ejemplo en Europa representa el 2% de los fondos depositados. La otra parte es una reserva voluntaria o excedentaria y depende de la experiencia del banquero, de su prudencia, de su conocimiento de las circunstancias del mercado, de lo que pierde por dejar sin invertir esa reserva y cosas por el estilo. Pero lo relevante de la reserva fraccionaria es que permite que los bancos comerciales creen dinero. El proceso guarda un gran paralelismo con lo que veíamos antes en el Banco Central. Un cliente deposita dinero en el banco y el banco lo toma y lo presta. De modo que casi todo el dinero depositado, dinero de curso legal, sale del banco quedando en él una pequeña fracción, que es, como os he dicho antes, la reserva. Pero entonces, ¿qué dinero se ha creado? Bueno, pues en realidad lo que se ha creado es un depósito, una deuda que tiene el banco con el cliente y que el cliente puede utilizar para comprar cosas. Si antes los plateros daban un papel, ahora los bancos te dan una tarjeta de débito. Pero fijaos que es lo mismo. Tanto el billete del platero como la tarjeta son reconocimientos de que alguien tiene una deuda con nosotros. Y aquí viene lo sobresaliente. Si alguien confía en que el banco pagará y lo hará con seguridad,
estará dispuesto a aceptar esa deuda como medio de cambio. Por lo tanto, esa deuda se convertirá en dinero. Sí que en la economía habrá dos tipos de dinero. Uno, el que crea el Banco Central, y otro, el que crean los bancos comerciales y las instituciones financieras de este tipo. Porque hay diversas medidas del dinero, que los economistas además le ponemos el nombre de M1, M2, M3 y así sucesivamente. Como crear dinero es tan sencillo como acabo de explicar, es imprescindible que exista una institución que controle que no se vaya a crear demasiado. ¿Por qué? Porque todo bien que es muy abundante pierde su valor. Y si el dinero pierde su valor, toda persona que guarde su riqueza en dinero perderá su riqueza. Este proceso se materializaría además en una subida de precios muy grande, de tal forma que el dinero en manos de la gente sería incapaz de poder adquirir bienes, es decir, perdería su valor. Y esto es lo que pasa en las hiperinflaciones. Es por esto que los bancos centrales suelen tener el mandato de controlar el valor del dinero, o lo que es lo mismo, tienen el mandato de controlar la inflación. Vamos a ver ahora cómo funciona la política monetaria. Para controlar la cantidad de dinero y los niveles de precios, los bancos centrales poseen una serie de instrumentos, principalmente tres. Uno son las operaciones de mercado abierto, otros las facilidades permanentes de crédito y de depósito, y el tercero ya lo hemos comentado, que son las reservas obligatorias. Estas políticas implican la utilización en realidad de dos tipos de instrumentos. Por un lado, el control de la cantidad de dinero y por otro lado, el control de los tipos de interés de referencia. Y esto tiene sentido si recordamos que la mayor cantidad de medios de pago en circulación está formada por depósitos. Y como los depósitos tienen dos fuentes de creación, uno a través de la reserva fraccionaria y otra la capacidad que tienen los bancos de crear depósitos primero y buscar los fondos para ellos después, cosa que os explicaré en otro momento, el control de la cantidad de dinero iría dirigida a la primera fuente de creación de depósitos, mientras que el control de tipos de interés suele estar encaminada a la segunda fuente de creación. Veamos ahora qué son las operaciones de mercado abierto. Para controlar directamente la cantidad de dinero que hay en circulación, el Banco Central puede recurrir a operaciones de mercado abierto. En estas lo que hace el banco es comprar y vender activos financieros, títulos de deuda. Y a cambio recibe o da dinero a las entidades financieras con las cuales hace estas operaciones, que además realiza un determinado tipo de interés. Por ejemplo, una política monetaria expansiva consiste en que el Banco Central adquiere activos financieros de los bancos, por ejemplo, a cambio de dinero. De tal forma que las entidades financieras aumentarían la cantidad de dinero que pueden prestar y posteriormente pondrían en circulación ese dinero en forma de préstamos. Una política monetaria contractiva sería justo lo contrario. El Banco Central vende activos financieros a los bancos a cambio de dinero. De tal forma que las entidades financieras ceden parte de su liquidez al Banco Central, que así reduce la oferta de crédito que existe en la economía. Veamos ahora las facilidades permanentes. El Banco Central actúa dentro del sistema financiero como si fuera un banco de bancos, es decir, es la institución financiera de última instancia. El Banco Central, por lo tanto, es el último que tiene capacidad de prestarle a alguien dentro de la economía. Y eso quiere decir que puede o bien tomar depósitos de los bancos comerciales, como si fuera un banco cualquiera, o prestarles dinero. Cada vez que un banco tiene exceso de liquidez, exceso de tesorería, puede depositar parte de ese dinero en el Banco Central a cambio de un determinado tipo de interés. Y ese tipo de interés va a ir marcando, por así decirlo, el límite de los tipos de interés por debajo. Estas son las llamadas facilidades marginales de depósito. Pero además el Banco Central puede alterar esos tipos de interés para hacerlos más o menos atractivos y así o bien quita liquidez de la economía o bien la suelta a la economía. Igualmente existen unas facilidades marginales de crédito que tienen como objetivo proporcionar liquidez a los bancos comerciales cuando estos la necesitan. Es decir, cuando estos han ido al mercado en el cual los bancos se prestan dinero y no han encontrado suficiente liquidez. Aquí el tipo de interés se convierte en una herramienta que incentiva la puesta en circulación de una mayor o menor liquidez. Ahora vamos a hablar de los efectos de las políticas monetarias. Las variaciones de la cantidad de dinero en circulación buscan que la cantidad de fondos prestables cambie, haciéndolos más o menos escasos. Una escasez relativa de fondos prestables hará que los tipos de interés se incrementen y que, por lo tanto, el consumo y la inversión se vean desincentivadas y, por lo tanto, se reduzcan. Si la demanda de bienes en la economía se hace más pequeña, entonces los precios dejarán de crecer. Y por esa vía, que como veis es indirecta, se habrá conseguido controlar la estabilidad de los precios. Por otro lado, el control directo de los tipos de interés, de los tipos de referencia, afectará directamente a la demanda de préstamos en la economía. Como sabéis, en la economía existen muchos tipos de interés distintos. El tipo de interés de la deuda pública, por ejemplo, a corto y a largo plazo, el tipo de interés que fijan los bancos comerciales para prestarse entre ellos, el llamado tipo de interés interbancario. También podemos encontrar tipos de interés de distintos activos financieros que se vayan creando, etc. Pues bien, todos estos tipos de interés están todos referidos al tipo de interés de intervención del Banco Central, que es el tipo de interés que fija, por así decirlo, como he dicho antes, el suelo para todo el resto de operaciones. Este tipo de interés se llama de referencia no por nada,
En cierto modo, como el Banco Central es el mayorista del producto que comercializan los bancos comerciales, es el que crea el dinero en origen, es como si creara las lechugas únicas que hay en el mercado de lechugas, entonces actúa, como he dicho, como un mayorista y establece el precio suelo a partir del cual los que adquieren ese producto al por mayor pueden venderlo al por menor. Es decir, las instituciones financieras van a poder vender esos dineros que ha creado el Banco Central, pero solo a un precio que sea mayor que aquel al cual lo compraron. Es por esto que la alteración de estos tipos de interés va a influir en el resto de tipos de interés, empezando por los tipos de interés que fijan los bancos, ese que llamaba antes interbancario. Una vez que se han alterado los tipos de interés, ya sea por una vía o por otra, es decir, una vez se haya hecho por las operaciones de mercado abierto o por las facilidades marginales, hay que determinar cuáles son los canales a través de los cuales se transmite el efecto de la política monetaria. Es decir, imaginaos que la economía es un árbol de estos jovencillos, un flacucho, y entonces el tronco es el tipo de interés. Y las ramas son los canales de transmisión de su efecto. Entonces, si el Banco Central menea el tipo de interés, el efecto de ese movimiento se va a ir transmitiendo a lo largo de todos esos canales. Pero lo malo es que esos canales además están interconectados y por lo tanto el efecto es un efecto complejo. Y es por esto que los bancos centrales tienen servicios de estudio que suelen ser muy potentes para tratar de determinar cómo se establecen esas influencias entre la variación del tipo de interés y lo que va ocurriendo en la economía. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado claro. Es un vídeo solamente de iniciación. Ya tendremos tiempo de hacer vídeos un poco más específicos y nos vemos en una próxima ocasión. Bien, como se habrán dado cuenta, lo mismo que funciona para el caso de la generación de dinero, funciona para el caso de los dólares. Entonces, el problema de los impuestos y el problema de los dólares en Banco de la República es qué tanta liquidez genera sabiendo que tiene que manejar la cantidad de dólares que hay en el mercado en función de las necesidades que tienen tanto importadores como exportadores. Esto hay que entenderlo un poco más en el contexto macro. Bien, ¿cómo está compuesto ese mercado? Se dice que en Colombia básicamente tenemos exención de impuestos sobre las divisas, sobre el manejo de divisas. Sin embargo, el mercado cambiario, que es el mercado en el cual se mueven las divisas, hay que hacerlo por unos canales que son los canales regulares. Entonces se hace por intermedio, lo que decía hace un momento su compañera, los intermediarios, por medio de los valga la redundancia, por medio de los intermediarios financieros, que son los bancos comerciales, o en el caso de las personas que tengan cuentas en divisas, pues entonces básicamente lo que sea, eso es lo que el Banco de la República llama cuentas de compensación. ¿Por qué de compensación? Porque si tú tienes una cuenta y tienes una tarjeta y esa tarjeta se mueve en divisas, pues tú estás colocando y estás recibiendo de afuera dólares, estás recibiendo exactamente divisas. Entonces el Banco de la República tiene que tener un control sobre ese dinero que es el imaginario, ¿no? Porque recuerden que es que este no es dinero físico, sino es dinero electrónico y siempre se está recibiendo la promesa de un pago en aras de los depósitos que se están haciendo o bien dentro o bien fuera del país, tanto los que se están haciendo como los que se están recibiendo. Entonces el Banco de la República tiene que tener perdón, ese control, y para el caso de ellos, eso es lo que ellos llaman cuentas de compensación, personas que manejan cuentas en divisas. Ese mercado cambiario, como yo les decía, para la mayoría de las actividades que generan divisas, es un mercado que tiene que ser regulado. Existe otro mercado que es el mercado libre, y pues allí cuando hablamos de regulación, entraríamos a hablar de los potenciales impuestos, porque esto es algo que está en manos del Banco de la República y de la DIAN, de los potenciales impuestos que podría colocar en la normatividad de nuestro régimen cambiario, tanto el banco como la DIAN. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia porque es que impuestos y tasas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que las tasas son un tipo de impuestos. ¿Quién es el único que es? ¿Cómo se crean los impuestos aquí en el país? ¿Quién es el único que puede crear impuestos? Niñas. ¿El Ministerio de Hacienda? Ministerio de Hacienda, o sea, el Ejecutivo básicamente es la Presidencia de la República vía, vía Ministerio de Hacienda. Y Ministerio de Hacienda delegando en la DIAN. Digamos que esas son propuestas que se hacen. Lo que les decía hace un poco, la reforma tributaria que tuvimos así el año pasado, que terminaron aprobándonos la ley de financiación,
Perdón, entonces eso es lo que coloquialmente y lo que siempre identificamos directamente como impuestos, unas tasas porcentuales. Sin embargo, hay algunas instituciones que tienen unas tasas absolutas, o sea, unos valores que se deben pagar, como lo que pasa con los peajes. Ahí existen unos valores. El Banco de la República no tiene la facultad de crear impuestos, pero sí de crear algunos tipos de tasas. Entonces ahí terminan siendo grabados podrían terminar, porque en ese momento no se están grabando, podrían terminar siendo grabadas las divisas, ese comercio de divisas. De otro lado está el mercado libre, pero el mercado libre, digamos que son la mayoría de las actividades que se hacen, pero únicamente está previsto para la prestación de servicios, y la prestación de servicios básicamente son servicios personales. Mirando el mercado cambiario, que es el que regula el Banco de la República, los que tienen la capacidad de hacer operaciones de mercado cambiario son los bancos. Ellos, los bancos comerciales, los intermediarios financieros, terminan reportándole al Banco de la República de acuerdo a las instrucciones que les da el Banco de la República, porque al fin y al cabo esos dólares vienen terminando también en el Banco de la República, y el Banco de la República los tiene como la llavecita, lo que se hablaba ahí en el video, en función del dinero, no de divisas, sino de dinero, en este caso en función de divisas, la llavecita de si la abre y suelta más dólares a la calle. Lo que pasa es que, como les decía un momento, el Banco de la República tiene el otro problema, que es el control inflacionario y el control de la generación de empleo. Si lo suelta a la calle, y en el momento en que lo suelta a la calle está generando una contracción de pesos, porque pues al soltarlos a la calle es como venderlos, y ese dinero entraría en las reservas del Banco de la República, pero disminuiría la capacidad adquisitiva, o si sencillamente los compra y comprándolos, pues suelta dinero a la calle y genera inflación. Bueno, más allá de eso, pues existen toda esta serie de bancos que son intermediarios financieros en el mercado cambiario, y ellos son los que tienen la capacidad de hacer operaciones, sobre todo operaciones cuando vienen generadas de la actividad comercial de importaciones y exportaciones. ¿Cuáles son las operaciones que terminan generando divisas? Y las operaciones legales, las que se conservan, las que se consideran en este país que generan divisas, ¿no? Porque hay muchas operaciones que generan divisas, pero las que son legales, las importaciones y las exportaciones de bienes, porque recuerden que hablábamos que la parte de los servicios está en el mercado libre. Por otro lado, las operaciones de endeudamiento externo, y esto es interesante porque es que el endeudamiento externo no es solamente parte de las personas jurídicas, o sea, las empresas, sino el Estado también tiene un endeudamiento externo. Usualmente los estados, y no solamente el Estado colombiano, sino todos los estados, terminan, y ahí vamos a ver más adelante cómo termina grabándose ese tipo de actividades, y son actividades en dólares. El Estado termina emitiendo bonos, y usualmente emiten bonos a muy largo plazo, pero las instituciones financieras también. Miren que ustedes de pronto en los reportes de los noticieros escuchan los indicadores financieros y hablan de los bonos AA, AAA o A. Eso, pues sencillamente son operaciones de endeudamiento, tanto de particulares como del Estado, que terminan siendo grabados no por el manejo de la divisa, porque sí se hacen divisa, la mayoría de esos bonos terminan colocados en el exterior, sino mediante un impuesto indirecto, como lo que sucede, y retomemos un poquito aquí, como lo que sucede en este caso. Miren que en este caso, si yo lo tengo que hacer por intermedio de y valga la redundancia nuevamente, de un intermediario financiero, ¿qué tipo de impuestos me están colocando a mí? O sea, aparentemente, se dice que en Colombia no existe impuestos sobre las divisas, pero sí existe un impuesto sobre las transacciones financieras. Entonces, hágalas yo en divisas o las hago en pesos, termino pagando, si me obligan a que lo haga por medio de un operador comercial, termino pagando el famoso 4 por 1000, porque todo eso termina convertido en pesos. El banco es el que me los convierte a mí a dólares dependiendo de mis necesidades. Entonces, es una forma de grabar. Lo mismo sucede aquí. Cuando se hacen operaciones de endeudamiento externo, hay una cantidad de impuestos que uno fácilmente puede identificar como impuestos sobre las divisas. De otro lado están las inversiones de capital del exterior,
en Colombia. O sea, básicamente cuando está viniendo dinero de inversionistas extranjeros para proyectos que se hacen aquí en Colombia. Y recuerden que ahorita que estamos en pandemia, Arabia Saudita terminó regalándonos una plata, ¿no es cierto? ¿Sí escucharon? No, profe. No, profe, esa noticia no la he escuchado. No, yo escuché era Japón. Japón, ¿Qué? 4.6 billones. Bueno, Emiratos Árabes Unidos, de buena gente que son, nos enviaron una platica. Pero resulta que es que allá es una empresa que viene a explotar las minas de oro aquí en Colombia. Que es American Gold, no sé qué cosas, esa empresa es de ellos. Entonces, más allá, terminan creando es como el lobby, ¿no? Como las operaciones de lobby, un medio que sea amable para después poder hacer las inversiones. Bueno, esto, digamos que de manera jocosa, porque pues nosotros estamos regulando mucho esa actividad minera, sobre todo para lo que es artesanal, porque genera, y eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos la parte de los impuestos ambientales, porque genera contaminación, pero a las transnacionales se les conceden. Bueno, lo otro es lo inverso, y es cuánto capital invertimos nosotros afuera y cómo también termina eso con algún tipo de impuesto de salida y de entrada, y porque es que pensemos que aquí sí es el trajín de los dólares. O sea, si yo voy al país, me voy a invertir en un país, en el exterior, pues la inversión hay que pagarla en dólares, entonces se llevan los dólares físicos. Lo mismo sucede cuando viene la BP aquí a Colombia. La BP pues tiene que traer los dólares porque ya a nivel global no se hace lo que se hacía antes, que era que se traían o las materias primas o las herramientas o la tecnología. No, digamos que la tecnología hoy en día está más en manos o en función del know-how, del conocimiento que se tiene, y la realidad es que las empresas y los estados están en capacidad de desarrollar la tecnología dentro del país, porque ellos están en el conocimiento y con el conocimiento la desarrollan. Por otro lado, tenemos las inversiones financieras en títulos, y esto sí es grabado directamente, porque ahí hay bueno, no sé, ¿vieron análisis financiero, niñas? No, ¿No lo han visto todavía? no, profe. Nadie, bueno. Cuando vean análisis financiero, tendrán que enseñarles, a la persona que les dé análisis financiero, tendrá que enseñarles unos activos financieros que se llaman derivados. Los derivados básicamente lo que son es el dinero en función de algo que se llama un activo subyacente, y el activo subyacente usualmente es una promesa de algo. Entonces, los derivados financieros, básicamente, el producto no se transa nunca, el producto no llega nunca. ¿Qué es un derivado financiero? Por decir algo, yo compro hoy 100.000 barriles de petróleo al precio de hoy y pago una opción, que pueden ser $200.000, por decir cualquier tontería, a 10 años, entonces, pongamos la más corta, a 3 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa opción que se pagaron esos $200.000 es la promesa de que me venderán a mí en el mercado el commodity, que en este caso sería el petróleo, dentro de 3 años al valor que yo lo compré hoy. ¿Qué hace la empresa? Es casi que pura especulación. La empresa que compra la opción básicamente lo que tiene que hacer es esperar a mirar a ver cuál es el comportamiento del petróleo. Mientras tanto puede haber una venta en un mercado secundario en el cual se venda a otro operador la opción que se compró a un menor valor o a un mayor valor dependiendo, o sea, esos $200.000, dependiendo de la liquidez que tenga cada empresa. A veces por necesidades de capital se vende en un mercado secundario y se vende a menor valor. Mientras tanto hay que esperar a mirar a ver cómo está fluctuando el precio del barril de petróleo, y cuando se vence la opción, estamos hablando en 3 años, pues se mira a ver si la compensación que hubo en el precio, en función de las alzas que pueda haber tenido desde el precio original, que es hoy, al precio dentro de 3 años, compensa esos $200.000 que se pagó por la opción. Si eso lo compensa, pues la persona hace uso de la opción y no estaría, básicamente ahí nunca se transó el barril de petróleo.
barriles de petróleo nunca corrieron de un lado para otro, sino el dinero a la cotización del día. En el caso de que, por decir algo, esa opción, al hacer las cuentas, el barril de petróleo no haya alcanzado un precio que alcance a compensar los $200.000 o eventualmente incluso haya bajado el precio tanto que pues comprar esos barriles de petróleo, si yo los compré, qué sé yo, a 50 hoy, a $50, creo que la cotización del barril de petróleo está oscilando entre, la referencia de Colombia, que es un Brent, se está moviendo por ahí entre 45 y $60, o si al contrario bajó, pues claro, al recibir uno los títulos de esos barriles, lo que estaría es perdiendo más plata. Entonces, en esos casos, usualmente lo que hacen es que no hacen uso de la opción de compra y pierden el valor de la opción, que para el caso que yo les planteaba era los $200.000. Pues si ustedes se dan cuenta, ahí en realidad nunca ha salido el producto, ni ha entrado el producto, sino es un manejo de divisas. Entonces, eso termina grabado por el lado financiero. Eso es básicamente el trabajo de bolsa de valores. Por otro lado están los avales y garantías en moneda extranjera y las operaciones de derivados, lo que les decía hace un momento, los derivados financieros. Bien, perfecto. Vamos a dar por aquí, niñas. En 8 días les voy a subir inmediatamente su presentación. En 8 días tenemos semana de parciales, ¿verdad? Uy, Sí, ya. señor. Sí, señor. Semana quinta. Ujú. Recuerden que es que esto se nos redujo un poco. Entonces, para que Profe, tengan... pero, perdón, es el 19, ¿cierto? Sí, la semana entrante. La semana entrante estamos a 7, es la quinta semana. Sería el 14 de diciembre. La semana del 14. Sí, nosotros vamos, el primer corte tiene 5 semanas, el segundo tiene 6 semanas y el tercero tiene nuevamente 5 semanas. Entonces, hubo un cambio porque recuerden que nosotros veníamos manejando 5, 5 y 6, ahora vamos a manejar 5, 6, 5. ¿Ustedes han oído hablar del protocolo de Kioto, niñas? No, señor. ¿No? No, señor. No, profe, ¿cuál protocolo? ¿Qué les han dicho? ¿Qué nos han dicho del protocolo de Kioto? ¿Ya han oído hablar del convenio de París 2015? No. ¿Tampoco? No, profe. No. Bueno, de paso se enteran. Me imagino que sí han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Sí, De la señor. ONU, los Profe, sí, 17. Son Sí, señor. 17. Señor. De eso sí han oído hablar. Bien. Entonces, dejemos por esos Objetivos de Desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Y a que viene el comentario y la pregunta. Vamos a tener que abordar también dentro de los tipos de impuestos, los impuestos de carácter ambiental. ¿Qué ha pasado con los impuestos de carácter ambiental? Digamos que el protocolo de Kioto ha servido para desviar ese asunto, porque la realidad es que, bueno, el protocolo de Kioto básicamente lo que procuraba era regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son 6, ahí está el CO2, hay unos tipos de oxígeno, el gas carbónico, bueno, son 6, y se pretendió regular eso con el propósito de no seguir incrementando el calor en el planeta. Sin embargo, el protocolo de Kioto terminó desviando lo que se estaba trabajando en ese momento, que era imponer algunos tipos de impuestos de carácter ambiental para desestimular el que las empresas emprendieran algunas actividades que terminaban afectando el medio ambiente. Eso, lo que generó, desde donde yo lo veo, lo que generó básicamente fue como el que tiene evasión de impuestos, en función de no haber una normatividad clara. De hecho, la mayoría de los países que suscribieron el acuerdo de Kioto, después terminaron saliéndose. Y el acuerdo de Kioto tenía unas cosas como que se podían comprar como una especie de activos, como el que tiene un ahorro, entonces una persona la autorizaban a generar determinada, porque tenía una industria, a generar determinada cantidad de contaminantes, pero
eso terminaba compensándolos con otras empresas. Entonces el asunto terminó en lo menos deseable, y es en la confusión que hizo que ni sirvieran los impuestos ambientales, ni sirviera tampoco el acuerdo. Después, entonces, visto este panorama mediante el cual el acuerdo de Kioto se desvirtuó totalmente, en el 2015 hubo un acuerdo en París, y de allí se terminó derivando toda la legislación de impuestos internacionales que tenemos hoy día. Entonces, para que tengan, ustedes tienen una primer nota en función del trabajo que me enviaron a la plataforma, ¿no? Van a tener una segunda nota, me hacen el favor y me averiguan qué es eso del acuerdo de Kioto y el acuerdo de París 2015. Y esa será su segunda nota. La tercera nota es el parcial. Bien, entonces, para que tengan encuadrado el asuntito, les voy a subir inmediatamente la presentación para que adicionalmente puedan estudiar, a pesar de que yo sé que ustedes son muy juiciosas y han estado tomando apuntes, ¿verdad? Pues no necesitarían la presentación. No, sí, profe, sí. Sí, señor. Sin embargo, pues, yo de calzón que soy se la voy a subir. Yo sé que ustedes tienen sus apuntes y sus fotos, pero yo se la voy a subir de todas maneras. Y lo otro, señora. Una pregunta, ¿y el acuerdo de Kioto, el acuerdo de París, en un quemo, presentación, trabajo? No, en una presentación. Ok. Les voy a quitar el problemita, pero en una presentación, a ver, porque es que adicionalmente nos vamos a tomar unos... los exámenes en virtualidad son, digamos que usualmente se remiten a un examen en Drive. Entonces, eventualmente les coloque un taller, eventualmente demoran muy poco tiempo, digamos que media hora un examen, media hora, una hora, un examen en virtualidad ya es más que suficiente. Tendríamos que hacer un examen muy extenso, y no se trata de eso. Entonces, aprovechamos la siguiente clase, preparen no, hagamos una cosa, niñas. ¿Quiénes están en este momento? Dame un segundo aquí. Tengo que compartir. Andrea, Angie, Janet, Marisol y Julie, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. No, hagan una presentación sobre los dos. No se preocupen. Y yo, después de que, como ustedes me pegan, yo usualmente les dejo abierta la plataforma. Yo les coloco los términos de referencia de esa presentación. Yo les dejo abierta la plataforma usualmente hasta el día anterior. En este caso estaríamos hablando del domingo 13 hasta las 11:59, y en unos 10-15 minuticos, en medio de la clase, en medio de la evaluación, antes de la evaluación, les explico las incidencias del acuerdo de Kioto y de la agenda, el de convenio 2015 de París, para que miramos cómo termina afectando eso la parte de los impuestos internacionales de carácter ambiental. O sea, no problema. Bien, niñas, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. Todas les quedan plataforma. Les voy a subir la presentación inmediatamente en la plataforma y las características de ese trabajo. Como tengo que abrirles, recuerden que ahí les aparece una manito para que entreguen los trabajos, ¿no? Adjunto, así como les coloqué en el trabajo que entregaron hasta ayer, adjunto a ese trabajo. Profe, perdón. Señora. Es que yo no alcancé a subir el trabajo porque resulta que tuve inconvenientes con la plataforma, no me habían subido todas las materias. Hasta el día de hoy fue que me pudieron a solucionar eso. Bien, digamos, porque además hay que tener cierta consideración con sus... ¿Todas tienen ya plataforma? Sí, profe, sí, señor. Todas, bien. Vamos a hacer una excepción solamente por este corte, en consideración a esto de que algunos de ustedes terminaron por inscribir sus materias de pronto, o terminaron por cuadrar su horario un poquito tarde, eventualmente no tuvieron acceso
tan pronto a la plataforma. Las plataformas, algunas no estaban totalmente estandarizadas, a pesar que la de ustedes sí, yo se la mostré hace 8 días y estaba completamente estandarizada. Entonces, vamos a hacer una excepción con sus 2 compañeras que están pendientes y les voy a abrir la plataforma para que lo suban. De aquí en adelante, cualquier trabajo que me entreguen después de la fecha, al otro día les vale 4 puntos. Sí, señor. Para Bueno, no, porque digamos que tenemos esa consideración. Profe, Porque una es injusto con los que sí entregan a tiempo, señora. es que su merced había dicho que iba a colocarlos al domingo hasta plaza máxima hasta las 11:59, ¿cierto? Sí, señora. Pero No, digamos, señora. yo ayer que entregué el trabajo, decía que ya estaba pasada de tiempo. O sea, lo colocaste como al 6, pero A las 12 de la hasta el sábado a las 12 de la noche. Entonces me quedó súper fuera del tiempo. Tranquila, no se preocupen que ahí aparece la fecha en que ustedes entregaron. De hecho, ahorita estoy abriendo la plataforma, entonces nadie quedará con retardos. Ah, ok, listo, profe. Sí, Digamos no. que, Bueno, profe, como les decía, porque yo la corro, y la corro. Ustedes me enviaron el trabajo al correo, ¿verdad, niñas? Sí, profe, sí, señor. Entonces, lo que voy a hacer es que entro a la plataforma, abro la plataforma y se la dejo hasta las 11:59 de hoy. Entonces, eventualmente alguna persona que haya entregado a tiempo y que le haya aparecido ayer y que le haya aparecido como entrega tardía, pues ahí le quita la entrega tardía. Pero como les digo, esto es únicamente por y ahí queda grabada además la evidencia, es únicamente por este corte, por aquello de que la plataforma, algunos de ustedes hayan podido tener algunas dificultades. Ya del siguiente trabajo en adelante, que es el trabajo de hoy en 8 días, tienen que entregarlo a tiempo, porque si me dicen el lunes ya les califica eso sobre 4. Si me dicen el martes sobre 3, si me dicen el miércoles sobre 2, y si me dicen el jueves, pues ya no hay caso, porque ya tienen un 1. ¿Listo? Sí, señor. Tiene tiempo más que suficiente, y usualmente yo les dejo por lo menos 8 días. Niñas que permitan, bueno, yo tengo aquí la evidencia. Está Angie, Valerie. Permítame un segundo. Llamemos a lista. Douglas no está. No lo puedo ubicar. Angie Carmenza. Señor, Bien. Valerie. ¿No está Valerie? Marisol sí está. Sí, señor. Carolina Páez. No está. Cindy Lice Ruiz. No está. Marcela Sabogal. Marcela Sabogal sí está, ¿verdad? Y Janet Andrea. También está. Presente. Sí, señor. Andrea Vargas. presente, profe. Perfecto, niñas. Nos vemos en 8 días. No olviden subir su taller y estudiar, revisar las diapositivas que le tengo y sus apuntes para el parcial en 8 días. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, Igualmente. Descansen. Lo mismo.